Venimos inmersos en un mundo donde hay mucho eco, mucho ruido externo que nos van creando programas que realmente no son de nosotros, son programas externos. Hay algo que habita adentro de ti, dentro de mí y dentro de todos los seres, que es esa chispa divina del ser, que es esa sabiduría absoluta, esa confianza, esa búsqueda de bienestar. Esa chispa divina es esa búsqueda de bienestar del ser humano. Hola chicos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este espacio. El día de hoy les tengo una sorpresa muy especial, pues si bien es cierto, en estos espacios de podcast normalmente traemos traders que nos cuenten su experiencia. El día de hoy hemos cambiado un poco la metodología, pues ya sabemos que el trading no es solamente la parte técnica, también es muy importante trabajar la parte mental, emocional, incluso la parte espiritual. El día de hoy tengo un invitado muy especial, se llama Jader López, psicoterapeuta y bioreprogramador. Él es una persona especializada en la transformación emocional y toda la parte interna de nuestras emociones. Así que con ustedes, muchachos, Jader López, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Andrés. Me alegra mucho tenerte aquí en este espacio. Encantado, bueno, muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos los que nos acompañan. Y bueno, como ya lo dijiste, mi nombre es Jader López Farra. Me dedico a transformar vidas, me dedico a servirle al ser humano y que en ese servicio puedan conectar ellos también con ese servicio, con ese propósito y que puedan hacer de su propósito su forma de vida, su experimentación de vida. Listo, Jader, excelente, me encanta contar con tu acompañamiento. Jader, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién era Jader antes de empezar con todo este proceso y qué fue lo que marcó esa diferencia que te llevó a continuar en este camino? Es muy bonito mirar hacia atrás con gratitud, de ver todos esos procesos, también cuando estamos tanto en el ego. Y bueno, vengo de un barrio pues como muy pesado, de mucha violencia, donde había mucha violencia pues también intrafamiliar, y todo eso lo llevé al estadio. Anteriormente era una persona muy barrista, muy barra brava, y pues también profe de tenis. Eran como esa convergencia de dos mundos, de el profe y el barra que tenía que creerse como el malo de la película, y también como en el barrio siempre tuve como esa mentalidad o ese programa de que si no estaba por encima de los demás, alguien más iba a pasar por encima. Y todo este proceso de transformación surgió en un momento donde se empezó como a derrumbar todas esas estructuras que se habían construido por el ego. Empecé a tener problemas con mi familia, en el hogar, en mi empleo, con mis amistades. Se volvió un colapso mi vida, y todo eso me llevó a cuestionarme como, bueno, ¿qué está pasando acá? Incluso pues terminar también como en la calle, siendo habitante de calle. Obviamente pues también había mucha influencia de las drogas, y todo eso colapsó. Llegó un momento donde colapsó en mi vida y me pregunté como, bueno, ¿qué está pasando acá? O sea, yo no quiero esto. Yo en qué momento terminé en esto, qué está pasando con mi vida y cómo puedo transformarla. Y me empecé a mirar hacia adentro y empecé a hacerme esas preguntas hacia adentro, porque a pesar de que venía de un entorno muy violento, de un entorno muy tóxico, siempre venía como esa chispita divina que me decía, hay algo más, siempre hay algo más allá. Como un llamado. Ese llamado, claro. Y ahí empezó como esa búsqueda interna. Empecé con terapias de bioreprogramación. Le agradezco mucho pues a la bioreprogramación que haya aparecido en mi vida, porque considero que ha sido y es la herramienta principal también de transformación, de poder mirar justo en la raíz, de empezar a cuestionar todas esas creencias,
ese mundo en el que vivimos y podernos dar cuenta de dónde surge esa película y cómo transformarla. Eso te quería preguntar, ¿cómo es ese proceso de retrospección donde empezamos como a canalizar todas esas o a transmutar todos esos malos hábitos que teníamos en el pasado y empezamos a redireccionarlos en un nuevo camino con un nuevo propósito? Mira, yo creo que algo muy importante en el camino fue conectar con el propósito, empezar a reconocer que verdaderamente era yo, a pesar de todas las creencias y de todos los programas que habían en Javier López en ese tiempo, y empezar a descubrir para qué verdaderamente había llegado, cuál era ese plan, más allá de lo que quería mi padre, más allá de lo que quería mi madre, y con qué era lo que realmente conectaba, qué era lo que verdaderamente me apasionaba para poder alinearme en ese nuevo camino. Claro que sí. Y en ese proceso de introspección que tuviste, donde empezaste a evaluar todos esos defectos que tenías internamente, como lo era la agresividad en su momento, cuando eras barra brava, cuando estabas en ese proceso de transformación, ¿lo hiciste de manera empírica o contaste con algún mentor o alguien que te guiara por el camino el cual hoy recorres? Mira, esto me gusta decirlo mucho y se lo digo mucho pues a mis consultantes, que confíen siempre en su propio guía. Muchas personas también me dicen como que hay mi maestro, mi guía, y siempre busco corregirlos para que se den cuenta que siempre el verdadero guía habita en nosotros mismos, y ese guía y ese maestro al que estamos conectados nos va poniendo a las personas correctas. Entonces empecé un camino donde, conectándome y cuestionándome conmigo, pedí con esa ayuda, ese llamado también, o sea, ese llamado interno también le dije como que bueno, aquí estoy, requiero salir también de esto, dame las herramientas, y empezaron a llegar los maestros. Llegan en correspondencia. Okay. Entonces mi primera mentor, que es Luz Dariparra, la creadora de la bioreprogramación, llegó como terapeuta a eso, a cuestionarme y hacerme mirar hacia adentro. En algún momento fue muy bonito y muy aterrador también, porque en un momento donde yo sentía que daba lo mejor de mí y no me salía absolutamente nada, yo buscaba excusas y culpables en el entorno, y el cuestionarme y el darme cuenta que era yo el responsable, que yo había creado esa película, fue como que, pero yo, ¿por qué si yo nunca busqué esto? Okay. Pero cuando ya tomamos esa responsabilidad, cuando ya nos damos cuenta que hay todos esos patrones, todas esas creencias, toda esa estructura que se nos formó para llevarnos a consolidar esa película, pude adquirir las herramientas para empezarlas a cambiar. Entonces, fue un proceso conjunto, a nivel también de medicinas ancestrales. Conecté del principio con la psilocibina, con los honguitos, y fue un proceso muy bonito porque realmente me llevan mis adicciones a ese encuentro, pero en el momento en el que conecto con la medicina, que es súper sabia y es la voz de la tierra, llega un momento donde me dicen, cuidado, pues acá no viniste de recocha, esto no es como todo lo que has venido consumiendo, esto es sanación, esto es conciencia, esto es despertar, y te vamos a mostrar lo que sí es real. Entonces fue una experiencia muy inmersiva que me ayudó mucho a empezar a transformar esos hábitos, y combinado con la bioreprogramación fue un salto cuántico maravilloso. Fueron momentos de mucha magia. Recuerdo que mi primer curso poderoso de transformación fue el curso de guión mental personal, que trata de todas las herramientas para poder darnos cuenta cómo se formó esa película inconsciente que viene desde los 7 años, desde el primer septenio de vida. Entonces,
al darme cuenta y al ser consciente de esa película, también tuve la oportunidad de transformarla y empezaron a llegar muchas bendiciones. Llegó un entrenamiento de transformación personal, un entrenamiento llamado Superhumanos en ese tiempo, que fue, o sea, fue un regalazo que llegó así de una manera muy sincrónica y que me llevó a sacar todo mi potencial, a romper barreras, a romper límites, a cuestionarme y a llevar mi cuerpo, mi mente, mis relaciones a otro nivel. Entonces, realmente en el momento en el que tomo la decisión de hacer el cambio, empiezan muchas bendiciones. Tiempo después de haberme formado, de haber terminado el entrenamiento de potencial humano y mental, termino formándome para estos mismos entrenamientos con mi master coach, con Leonardo Cruz, que lo admiro demasiado. Y fue un momento también de mucha magia porque fue pasar de ser una persona que se entrenó a ser una persona que entrena. Yo realmente hago todos estos procesos para mi bienestar, como para sanarme a mí mismo. En ese mismo momento también me llega la formación como bioreprogramador. Entonces, realmente hay una frase muy bonita que dice, cuando das un paso hacia Dios, Dios da 10 pasos hacia ti. Qué lindo. Y en esos momentos fue la demostración tras la demostración tras la demostración. Empecé a traer personas muy mágicas a mi vida. Una pareja que fue una gran maestra, también terapeuta en sexualidad consciente, que me llevó a darme cuenta del uso de toda esa energía sexual, de cómo se podía manifestar, de cómo se podía sanar, de cómo se podía transmutar. Entonces fue un conjunto de herramientas que llegaron hace un par de años. O sea, te estoy hablando de que en el 2018 empiezo mi proceso de transformación, 2019 curso de guión mental personal, 2020 formación en bioreprogramación, diplomados de coaching ontológico, de coaching expansivo con Mauricio Benoist, que es un gran referente en el mercado latinoamericano, PNL, llegan cursos de marketing digital. Y yo me empiezo a meter en todo, pues vivo un proceso demasiado inmersivo porque es un mundo que se abre de muchas herramientas y es como que, wow, ¿en dónde está este conocimiento que no está en la universidad y es tan fuerte y tan poderoso? O sea, es magia y es magia real y es magia que viene desde la mente y desde el manejo también de esas emociones. Entonces te hablo de que en el 2019, después del curso de guión mental personal, viene en el 2020 el entrenamiento transformacional, el bioreprogramación, vienen diplomados de coaching empresarial, coaching ejecutivo, coaching ontológico, PNL expansivo. En el 2021 llega la formación con Master Coach Leonardo Cruz en trainer para ser trainer transformacional en programas de liderazgo y potencialización mental. Y ya empieza ese llamado a acompañar a otros seres humanos, que también fue un reto en el proceso de yo hago todo esto para sanarme a mí y ya en el momento empiezo a sentir como, bueno, muy bonito todo, muy bien, pero hay mucha gente como vos esperando. Así como das, recibes. Total. No, y me llama mucho la atención, como dices, siento ese llamado. Y es muy impresionante las personas que logran tener esa conexión consigo mismo y con las cosas que lo impulsan a hacer algo, porque lastimosamente estamos en una actualidad en donde, si bien es cierto, nos estamos autocuestionando nuestros pensamientos de el qué somos y por qué somos así,
Tengo varias preguntas en este momento, pero voy a empezar de a una. La cuestión es que como nos estamos cuestionando los pensamientos que tenemos, ¿tú qué le dices a una persona que está bajo tu mentoría, que tiene pensamientos contradictorios y realmente no sabe cuál es el que le tiene que hacer caso? Porque es que también influye mucho el tema de que hoy en día todo es celular. Dopamina, gratificación instantánea, y eso como que nos desconecta de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo le haces tú para ayudarle a otras personas a que no se desenfoquen y a que rompan ciertas barreras mentales que no han podido mejorar en base a que se puede decir que están dormidos, están y no están acá, están en dopamina, están trabajando, están en otro cuento, pero no están en tema de reconexión y retrospección interior? Entonces, bueno, lo primero son los pensamientos. ¿Qué clase de pensamientos sí hacen parte de nosotros y cuáles pensamientos no? Ahí lo primero es la observación, tener una observación mucho más amplia. Yo les recomiendo mucho empezar a escribir todos los pensamientos para que así se puedan organizar también, no una lista. Suele suceder mucho con personas que sufren de depresión, suele suceder también con personas que suelen estar un poco perdidas en el mundo, y lo primero es aterrizar todo eso para empezar a identificar de dónde pueden venir, porque lo que vos estás diciendo, o sea, venimos inmersos en un mundo donde hay mucho eco, mucho ruido externo que nos van creando programas que realmente no son de nosotros, son programas externos. Hay algo que habita adentro de ti, dentro de mí y dentro de todos los seres, que es esa chispa divina del ser, que es esa sabiduría absoluta, esa confianza, esa búsqueda de bienestar. Esa chispa divina es esa búsqueda de bienestar del ser humano por naturaleza propia del ser humano. Entonces, cuando llegan todos estos pensamientos intrusivos, esa chispa divina también va a buscar la manera de que puedas salirte de ahí. Entonces, lo primero es cuestionar de dónde vienen esos pensamientos intrusivos. Ahora hablabas también que, bueno, esos pensamientos intrusivos que suelen implantarse a nivel político, a nivel social o a nivel familiar. Entonces, de ahí se vienen muchas creencias que pueden estar limitando a la persona a los resultados que verdaderamente quiere. Ahora, todas estas distracciones para poder ir hacia el lugar que queremos es solo una resonancia del algoritmo que has estado alimentando. Y cuando tú empiezas a organizar todos esos pensamientos que no hacen parte de ti, que no te sirven, empiezan a cuestionarte como, bueno, esto sirve para mi vida, yo cómo me siento con esto, me agrada, me lleva a donde quiero, que es verdaderamente esto lo que quiero, es verdaderamente un carro lujoso, es verdaderamente la rubia que nos venden en la película, o es verdaderamente lo que conlleva el tener ese carro lujoso, o lo que conlleva tener esa protagonista de novela, ¿verdad? Y ahí ya empieza una transformación interna, porque ya te das cuenta qué tipo de ser eres y en qué tipo de ser quieres convertirte. Y de ahí el cómo alimentas a ese ser, cómo lo nutres. Entonces es muy importante entender que donde pones tu atención, donde enfocas tu atención, enfocas tu energía y creas tu realidad.
Así es, y también es un tema muy importante donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía, en especial en en las metas que tenemos en nuestra vida, esos objetivos que muchas veces tenemos barreras mentales, ya sea económico, profesional, inclusive lo mencionaste ahorita, hasta la parte sexual, que hay personas que tienen ciertos bloqueos, esas reprogramaciones que tú le das a las personas que le das esa mentoría, les ayuda a superar esas barreras emocionales y mentales que puedan tener. Total, es que justamente de eso se trata, de que busquemos dónde se originan esos programas, de dónde vienen, qué tan invasivos están siendo para lo que nosotros queremos ser y hacer y poder cambiar la película, porque esos programas que están estructurados buscan alimentarse y buscan ser reforzados en tu vida. Entonces hay que empezar a nutrir otra información, a vivir otra experiencia para que puedas salir de ahí, alimentar otros patrones. A ver, y a contrapartida, las personas que tienen un bloqueo mental, hay otras personas que de pronto han tenido una mala experiencia, que por ejemplo han tenido un problema familiar o en este caso que hablamos con varios traders acá, que han tenido unas grandes pérdidas en su cuenta y no se han podido recuperar mentalmente. ¿Cómo es el trabajo interior para realmente desapegarse del pasado y empezar a construir un futuro más consciente? Bueno, mira, en el trading lo que sabemos es que juegan mucho las emociones, juega mucho el estado emocional, juega mucho el estado mental, la capacidad serena en la que puedas entrar, hacer una operación para poder leer las métricas con éxito y poder soltar también el resultado. Estas operaciones que no pueden ser tan buenas suele ser también un reflejo de muchas cosas que pasan en la vida, porque hablemoslo en un tema general de inversiones. Hay inversiones en la vida de tu tiempo en pareja que pueden que no tienen el resultado esperado y cómo reaccionas a través de esa frustración. Hay pérdidas a nivel laboral o hay pérdidas también a nivel de inversiones, sean las que sean, y hay que empezar a revisar primeramente de dónde vino el desfalco de energía, de dónde se creó ese caos, porque muchas veces o vienen de programaciones mentales. Si la persona desde eso se genera un bloqueo, si desde esa mala inversión se genera un bloqueo para poder seguir, es porque ahí, en ese punto, el sistema le está queriendo dar una información que puede venir del pasado, de creencias que pudo haber tenido en ese momento, o de creencias de sus padres, de lealtades familiares, para que, de lealtades familiares que no le permiten llegar a ese punto económico que quiere, ya que quizás le enseñaron que el rico no entra al reino de los cielos, por ejemplo, que es una creencia muy común y una lealtad muy común, donde se genera un bloqueo. Entonces, cuando la persona está entrando a ese punto y está con cuando la persona está entrando a ese punto y está siéndole leal a esa creencia, va a buscar la manera de sabotearse, Autosabotearse. a buscar la manera de... Y por otro lado, hay que mirar también toda la parte emocional, que también nos va a dar mucha información, el cómo el cuerpo reacciona a la frustración, cuál es la relación que tiene con esa energía del dinero, que nos va a permitir encontrar mucho más las heridas que habitan en nuestro ser, que nos están llevando a esa fisura económica, porque es una simple proyección de lo que habita dentro de ti.
Sí, Jair, y tiene mucho que ver con este tema del desarrollo profesional como trader, porque todos sabemos que la parte técnica es un tema que realmente no es difícil de aprender, pero el autoconocernos, el cómo reaccionamos a las pérdidas, el cómo reaccionamos a las grandes sumas de dinero, porque nosotros mismos inconscientemente, que es un tema que no sabemos manejar, el tema inconsciente nos puede autosabotear cuando llegamos a cumplir ciertos umbrales. Entonces es muy importante el tema personal y el conocimiento propio. En este caso, por ejemplo, las personas que no tienen conocimiento de todo lo que tú has practicado de desarrollo profesional, ¿cuál sería tu invitación para que decida aprender a autoconocerse un poco más, a canalizar esos pensamientos que tiene, a poder redireccionar, como decías ahorita, los pensamientos que estén alineados con sus objetivos? ¿Qué les dirías tú para que aprendan a autoconocerse y dejen de estar ahí divagando por redes sociales y por la vida como si no importara nada? Bueno, el autoconocimiento conlleva criterio y cuestionamiento propio. Empezar a mirarte, a cuestionarte, a hacerte las preguntas que sean necesarias y a ser absolutamente sincero contigo mismo, de posicionarte en un lugar donde quieres estar y mirar si la persona, los hábitos, todas las cosas que has estado alimentando realmente te van a llevar allá. Algo que quiero recomendarles a todo el mundo también es los ejercicios de respiración, porque es una herramienta súper vital para el ser humano, para las emociones, para el éxito, para todo. Y el autocuestionamiento es lo principal. Bueno, Javier, me encanta. Para los que no lo saben, estamos trabajando en un proyecto en el que, liderado por Javier, vamos a montar un webinar donde vamos a profundizar un poco más de todos estos temas de conocimiento personal, crecimiento espiritual y todo lo que es la parte de transformación como persona, no solamente para los que hacen trading, sino para las personas en su cotidianidad, en su vida en pareja, en, no sé, traumas o complejos que tengan desde la niñez, ser un poco más consciente de cómo funciona nuestro inconsciente, y creo que todo lo que aporte y sume valor a nuestra vida siempre será bienvenido, y en este caso de las cosas más importantes que tenemos es el autoconocimiento, y para eso no hay una persona más idónea que Jair para este proceso. Jair, gracias por Muchísimas acompañarnos. gracias. Yo quería agregar ahí algo muy importante que no quiero que se pierda, y es justamente la importancia de entender el inconsciente tanto para la vida financiera como para las relaciones, para todos, porque muchas veces tenemos un montón de patrones que, por mucho que podamos entender las métricas del trading, todos los modelos de marketing, si ese inconsciente nos aferra, nos vamos a seguir saboteando, y esto puede ser la razón y la diferencia en la que un trader es muy exitoso, otro demasiado exitoso, y el trader que intenta y se rinde en la mitad del camino. Muy importante el tema del inconsciente, pero ojo, no es cuestión de solamente ser autónomos y averiguar, aunque es importante, sino que más importante aún es estar encaminados de la mano de una persona que ya tenga la experiencia, que ya tenga el conocimiento, que nos pueda escuchar nuestra historia y dar una orientación más precisa y más asertiva. Entonces, muchachos, aquí en el canal de X-Markets también van a encontrar el contacto no solamente de nosotros, sino de Jair López, para que empecemos un proceso de crecimiento y desarrollo personal y espiritual. Créanme que esto es solamente un abrebocas. Esto es solo una pequeña parte de todo lo que Jair tiene para ofrecer, tiene para aportar a las demás personas, y yo sé que podemos hacer un gran trabajo en equipo. Muchachos, gracias por acompañarnos. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.